Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Peruanita Habla. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que a muchos de los peruanos nos gustaría saber. Y es que, ¿qué hacemos para mejorar la educación en el Perú? La educación en el Perú enfrenta hoy por hoy varios desafíos, como la falta de recursos, la desigualdad en el acceso a la educación, la baja calidad de la educación en algunas regiones y la falta de capacitación por parte de los docentes. En una noticia del diario RPP, nos indica que la evaluación nacional que se hizo en el 2022 y se publicó en el 2023 es que tenemos un gran retroceso en 3 materias: la lectura, la matemática y ciencia. Estos retrocesos, si bien no son tan pronunciados como esperábamos que sean debido a la pandemia, si los colocan en una situación muy expectante, en algunos casos retrocedemos 5 años y en otros casos más. En matemáticas, por ejemplo, retrocedemos hasta 10 años. Todavía hay una brecha larga que cubrir para poder alcanzar el promedio de los países de la OCDE. Para hablar de este tema tan interesante, he traído a unos invitados. Cuéntame, Stephanie, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, mi opinión sería fortalecer la información docente en el Perú es crucial para mejorar la calidad educativa. Es necesario que los maestros estén preparados no solo en contenido académico, sino también en metodologías pedagógicas, gestión de aula y competencias socioemocionales. Para ello, debe actualizar la información inicial de universidades, alineando el círculo con enfoques pedagógicos como el aprendizaje basado en las competencias y el uso de tecnologías. Asimismo, la formación continua es clave para los docentes se mantengan actualizados con programas accesibles y contextualizados a las realidades de cada región. Es así que invito a todos los maestros y futuros docentes a leer este instrumento del marco de el buen desempeño docente actualizado en el 2016, donde nos brindan un conjunto de orientaciones y criterios diseñados para promover y evaluar la calidad de desempeños a los maestros en el sistema educativo. Su objetivo es establecer estándares claros que ayudan a mejorar la práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar Stephanie sobre la necesidad de fortalecer la formación docente. Quisiera agregar que, además de mejorar la formación inicial y continua de los maestros, es crucial promover una cultura de innovación pedagógica dentro de las aulas. Los docentes no solo deben estar al día con los conocimientos académicos, sino que también es importante que se les capacite en nuevas metodologías activas que hagan del aprendizaje un proceso más dinámico y participativo. Herramientas como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje colaborativo pueden trabajar la manera en que los estudiantes se involucran en su educación. Otra área que considero importante es la colaboración entre docentes. Crear redes de maestros donde puedan compartir experiencias, estrategias y recursos permitiría mejorar la calidad educativa en todos los niveles. Estas comunidades de práctica docente facilitarían el intercambio de ideas y generarían un ambiente de mejora continua. Es fundamental que los profesores no trabajen de manera aislada, sino que tengan espacios para reflexionar sobre su práctica y aprender unos de otros. Asimismo, no podemos olvidar la importancia de reconocer y motivar a los maestros. Para que el sistema educativo prospere, necesitamos que los docentes se sientan valorados. Incentivos para la innovación y el desarrollo profesional, tanto a nivel económico como de reconocimiento, son esenciales. De esta manera podemos garantizar que los profesionales más capacitados se mantengan en la enseñanza y participen activamente en el progreso del sistema educativo de nuestro país. Bien, a continuación, para mejorar la educación en el Perú, se podría considerar varias estrategias. Aquí tenemos la capacitación de docente que invierte en la formación continua de los maestros, enfocándose en metodologías modernas y en el uso de tecnologías. También tenemos la infraestructura escolar, que mejora las condiciones de las escuelas, asegurando que cuenten con los recursos necesarios como acceso a Internet y materiales didácticos. Por otro lado,
actualiza el currículo escolar para que sea más pertinente a la realidad cultural y económica del país, incorporando siempre las habilidades prácticas y tecnológicas para desarrollar programas específicos en las zonas rurales, ¿no? Asegurando el acceso a educación de calidad y recursos adecuados. En la participación de la comunidad también se fomenta la participación de padres y la comunidad en el proceso educativo, promoviendo un enfoque colaborativo. En las políticas también se tiene que implementar medidas que garanticen la inclusión de grupos vulnerables y educación finalmente, para establecer sistemas de evaluación continua, tiene que permitir identificar áreas de mejora y asegurar la rendición de cuentas. Así, entonces, estas acciones implementadas de manera integral podrían contribuir significativamente a mejorar la educación en el país. Exacto. Agregando lo que dijo Ilave, la educación no solo se da en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales. En mi opinión, mejorar la educación rural en el Perú debe enfocarse en tres aspectos importantes. Primero, se debe asegurar una infraestructura adecuada con servicios básicos y acceso a Internet, porque sin estos recursos los estudiantes rurales quedan en desventaja, ¿no? También es sumamente vital capacitar a los docentes para que respondan a los retos específicos de enseñar en zonas rurales y en comunidades indígenas. Esto también incluye lo que es la educación intercultural bilingüe. Y por último, también se debe implementar lo que son los programas que combatan la deserción escolar, como ya sea becas, transporte y alimentación, para que así se pueda garantizar que los estudiantes puedan continuar su educación sin barreras económicas o geográficas. Estoy de acuerdo en que mejorar la infraestructura, capacitar a los docentes y combatir la deserción escolar son pasos cruciales para fortalecer la educación en todo el Perú. Pero creo que también debemos dar un lugar central al desarrollo de habilidades emocionales. Tanto en las zonas urbanas como rurales, no podemos olvidar que la educación va más allá de lo académico y lo material. Los estudiantes necesitan estar preparados emocionalmente para enfrentar los desafíos que se les presenten. Un caso claro que resalta la importancia de este enfoque es el aumento de bullying en diversas escuelas del Perú. A pesar de contar con la infraestructura adecuada, los docentes capacitados, muchos estudiantes enfrentan dificultades para manejar sus emociones, lo que contribuye a conflictos en el aula y afecta tanto el bienestar como el rendimiento académico. Por ello, al enseñarles a regular sus emociones, tomar decisiones responsables y establecer relaciones saludables, contribuimos a un aprendizaje más significativo y a una mejor convivencia en las aulas. Esto no solamente va a impactar en su rendimiento académico, sino que también va a ayudar a reducir los problemas como el bullying, mejora la motivación y promueve un ambiente escolar más inclusivo y colaborativo. Por ello, creo que invertir en el desarrollo emocional de los estudiantes es sumamente importante para garantizar una educación integral que prepara a los ciudadanos no solamente para un trabajo, sino también para la vida en una sociedad en constante cambio. En cuanto a mejorar la educación en el Perú, es importante resaltar el punto en que debemos mejorar la infraestructura, ya que es esencial para ofrecer una educación de calidad, reducir desigualdades y asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica, tengan acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje. En el Perú, muchas escuelas en áreas rurales y urbanas enfrentan desafíos importantes, desde las aulas en mal estado hasta la falta de acceso a agua potable o energía eléctrica. Estas carencias impactan negativamente en la capacidad de que los estudiantes puedan concentrarse, asistir regularmente a sus clases y desarrollar su potencial académico. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2019, los estudiantes que asisten a escuelas con infraestructura deficiente tienen un rendimiento académico considerablemente inferior a aquellos en mejores condiciones. Invertir en la modernización de instalaciones como mejorar las aulas, bibliotecas y espacios recreativos no solo mejoran un entorno educativo, sino que también influye positivamente en el bienestar emocional y físico de los estudiantes, lo que incrementa su motivación y el compromiso con el aprendizaje.
Bien, si me preguntan a mí cómo mejorar la educación en el Perú, les diría que lo primero sería invertir en la formación docente, como ya lo mencionaron, ¿no? Sabemos que los profesores son las piezas fundamentales en el sistema educativo. Muchos de ellos no reciben la capacitación continua necesaria para poder enfrentar estos desafíos actuales, ¿no? Como la inclusión de la tecnología y la implementación de ella. Si bien sabemos, hoy en día tenemos la brecha entre las zonas urbanas y las rurales, la cual sigue siendo enorme en términos de infraestructura, conectividad y materiales, como han mencionado los demás invitados, el cual es fundamental asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación donde se encuentren, tengan las mismas oportunidades para aprender y desarrollarse. Además, es urgente también aumentar la inversión en la tecnología educativa. Si bien hemos visto, la pandemia nos ha dejado en claro que el futuro de la educación está estrechamente vinculado al uso de las herramientas digitales, pero no todos los estudiantes tienen acceso a ellas. Es por ello que es esencial garantizar tanto la conectividad como los dispositivos necesarios. Uno de los métodos que considero yo para mejorar la educación en el Perú es incrementar los sueldos de los profesores, porque aunque lo neguemos, es un impulso para también ellos mejorar. Entonces, uno de los porcentajes que se hace en la educación es que si hay un buen sueldo, es también un método de elevar la responsabilidad y elevar el compromiso con los estudiantes. Donde yo resido, en la provincia de Huaral, en la sierra, mayormente los profesores se van a distritos aledaños a las zonas de sierra. ¿Por qué? Porque el sueldo es muy elevado a comparación en provincia. Entonces, ahí uno se empieza a dar cuenta de que el sueldo interfiere mucho. Y otra temática o otra interesante propuesta sería que los exámenes sean más competitivos, ¿no? O sea, que haya más plazas y también hacer, antes de ubicar una vacante a un profesor, poder sostener, ¿no?, el coeficiente de intelecto y la preparación que conlleva cada profesor para poder tener el puesto. Cada uno de estos invitados ha hablado de puntos claves para mejorar la educación en el Perú. Podemos hablar sobre los maestros y cómo tienen la capacidad de enseñar y transmitir estos conocimientos. Y qué tan necesario es que ellos se formen continuamente para poder cubrir las necesidades de los estudiantes. También hemos escuchado hablar sobre la infraestructura y obviamente qué tan importante es que un colegio esté bien implementado para poder tener una educación de calidad. Asimismo, es muy cierto que el sueldo de los maestros debería de ser más elevado, porque recordemos de que los maestros son aquellas personas que forman el futuro de un país. Y si nuestro país queremos que avance tanto económicamente, deberíamos de invertir un poco más en la educación. Además escuché que es muy importante hablar sobre las emociones, y obviamente en un país donde abarcamos el bullying, o donde el bullying está muy tocado en las escuelas, deberíamos hacer que los maestros hablen sobre estos temas para poder así evitar y que esto siga continuando y creciendo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber venido al podcast Peruanita Habla, y me queda nada más que decir a mis oyentes, ¿qué harían ustedes para mejorar la educación en el Perú? Gracias.